Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque yo estoy contigo, no te marches, porque yo soy tu Dios, no te marches, porque yo estoy contigo, no te marches, porque yo soy tu Dios. Señor, les saludo y les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta mañana que por la buena voluntad de Dios nos hemos podido reunir en torno a su mesa para participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, y llegado este momento en el que vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios, hermano, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 38, verso 8, vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Una vez que haya hallado el texto, si me dice amén, entenderé que podemos leer, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido el abrir las Escrituras para traer la lectura. Llegado este momento en el que hemos de estar exponiendo, Señor, el texto bíblico, pedimos de ti, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para poder hablar de una forma clara, sencilla y comprensible, para que en ello todos seamos enriquecidos, edificados, nutridos en el hombre interior, así podemos seguir constantes, creciendo, hasta alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado. Señor, añade a la fe en este día de tu pueblo, Señor, aquello que tú quieres, Señor, añadir por medio de la gracia, bajo la unción del Espíritu Santo y a través de los dones que tú has dado a la iglesia, Señor. Y así se haga notorio que es tu obra y que no es obra de los hombres. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, entre las doctrinas de la Biblia, la doctrina de la iglesia es una de las que más me maravilla. Verdaderamente el salmista decía, cuando veo los cielos, cuando veo la tierra, obra de tus manos, no puedo hacer otra cosa que maravillarme. Pero cuando nosotros vemos a la nueva creación, cuando vemos a la iglesia, les puedo asegurar que esto despierta aún mucha más admiración que los valles, que las sierras, que las montañas, que los mares, que los cielos, que las estrellas. Porque todo eso va a pasar. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, amén, pero no así el que hace la voluntad de Dios, pues el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros lo que hoy vemos un día dejará de ser, pero la iglesia va a permanecer fundada, firme, en la fe. Amén. Gloria sea al Señor, ya que los hermanos lo mencionaron tanto hoy, ¿no? Los hermanos pastores que nos visitan. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, hoy quisiera con ustedes que pudiéramos apreciar un poco más acerca de la doctrina de la iglesia. Y cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, esta la vemos reflejada en la imagen de la mujer. Por eso ayer hablábamos en el devocional que teníamos, hablábamos sobre la figura de Penina y de Ana, estas dos mujeres que aparecen en el libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 1 al 11, allí aparece la historia de estas dos mujeres que eran esposas del Elcana. Y veíamos cómo ambas mujeres, aunque tenían una actitud distinta, Penina solo buscaba su beneficio, buscaba la bendición, y Ana buscaba que también el templo fuera bendecido. Y eso habla de una madurez en uno y una inmadurez en el otro. Amén. El creyente maduro ya no solo mira por su bendición personal, por su necesidad personal, sino siempre es aquel que está pendiente y presente en todos los desafíos de la iglesia, en todos los trabajos de la iglesia, y está buscando cómo colaborar con la iglesia. Entonces, si nosotros le miramos a Ana, vemos que cuando Ana pedía poder tener un hijo, pero ella estaba determinada a consagrarlo para el templo de Dios, y estaba dispuesta a que ese varón, si le era concedido, fuera un siervo de Dios, por lo que dijo, no pasará navaja sobre su cabeza. Amén, lo que era un símbolo o una señal de consagración a Dios. Y le vemos a Penina constantemente irritándola y desafiándola. Sin embargo, vemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo, si estos representan a la iglesia, son necesarios y son útiles. Por eso la Escritura dice, en cuanto al débil en la fe, no lo recibas para contender, sino que lo debes de recibir. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. Y aún en el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que todos los miembros fueron insertados en el cuerpo de Cristo y cumplen una función. Y los miembros más débiles son los más necesarios. Entonces nosotros podemos ver en Ana que era una mujer que estaba pendiente de la obra de Dios, puede representar a ese creyente que tiene cierta madurez y que está pendiente de la obra de Dios, en poder ser de bendición en la iglesia. Y a Penina, amén, podemos mirar a ese creyente que contribuye en la vida espiritual. Ana contribuía a la obra y Penina contribuía a la vida espiritual de Ana, porque al irritarla y al desafiarla, la impulsaba a que ella buscara más de Dios. Amén, todos los años cuando subía al templo, ella buscaba más de Dios. Así hay creyentes que aún en su inmadurez, que es lo que muestra que son débiles en la fe, contribuyen a nuestra vida espiritual. Son los que fácilmente se irritan y son irritables. Amén. Se irritan y son irritables. Son esos creyentes que muchas veces son causantes de contiendas, de divisiones, de pleitos, de enemistades en la iglesia. Pero aún esos miembros son necesarios. ¿Por qué? Porque desafían a que uno se consagre más, a que uno lo busque más al Señor,
para hallar en Dios la salida para poder lidiar esos temas y para poder resolverlos. Amén. Por eso el apóstol Pablo los cuestionó a los corintios diciendo: no hay entre vosotros ninguno maduro que pueda soportar el agravio. Ya no es solo un problema que tengáis diferencias entre vosotros, sino que la llevéis también a los jueces de este mundo. Amén. Que expongan sus problemas a los mundanos para que ellos sean los que resuelven, cuando ellos tenían la autoridad para resolverlo y que habían sido escogidos no solo para juzgar esos temas, sino también para juzgar a los ángeles. Entonces, cuando nosotros dejamos de buscar la salida en Dios a estas situaciones, ahí es cuando se suscitan peores problemas o problemas aún mayores. Y a veces hemos visto algunos temas de iglesias o de denominaciones resolviéndose en juzgados de este mundo terrenales, y siendo eso un agravio y una vergüenza para la iglesia. Amén. Sin embargo, nosotros, hermanos, podemos ver que Ana no era fructífera. Tenía una diligencia por la obra, tenía una dedicación, su pensamiento estaba puesto en el templo, en que si Dios le concedía tener un hijo que pudiera servir en el templo, estaba decidida a consagrarlo. O sea, que no quería la bendición para ella, sino que estaba determinada a consagrarlo, pero no era fructífera. Y esto es de lo que hoy yo quiero hablar: cómo poder no solamente mostrar las evidencias de una madurez por medio de la dedicación y la consagración en el templo o en la obra del ministerio, sino también ser fructíferos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lleva a que nosotros llevemos frutos. Sin embargo, vemos a tantas personas que se dedican a la obra del ministerio, se consagran al servicio de Dios, pero no son fructíferos, no dan frutos. Y eso es de lo que hoy quiero hablar cuando nos refiramos a la doctrina de la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros. Cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, estamos hablando de nosotros. Entonces nosotros podemos ver que el mar de bronce, esa fuente de bronce, fue hecha de los espejos de las mujeres. Y habíamos dicho en un principio que la mujer bíblicamente representa a la iglesia. Entonces nosotros decimos: ¿no había bronce en otro lado que tuvieron que tomar esta pertenencia que para la mujer es tan útil? ¿No había bronce en otro lado que tuvieron que tomar esto que para la mujer era tan útil porque podía reflejar su hermosura, podía reflejar su belleza? Pero ¿por qué fue hecha la fuente de bronce de los espejos de las mujeres? Porque Dios quería que las mujeres se vieran reflejadas por la palabra de Dios, lo cual representa esa fuente de bronce, y no que tuvieran una imagen de sí mismas. No que ellas se formaran una imagen de sí mismas con lo que vieran de sí mismas en un espejo, sino que se pudieran ver a través de la fuente de bronce, que es símbolo de la palabra de Dios. Así el apóstol Santiago nos dice que cada vez que nosotros miramos o oímos las Escrituras y no las obedecemos, somos como aquel que contempla su rostro en un espejo, pero cuando se va, se olvida de su apariencia. Pero luego sigue diciendo que el que mira la perfecta ley de la libertad, que son las Escrituras, para cumplirla, este es bienaventurado y prosperado en todo lo que hace. Comienza a ser fructífero. Por eso es que Dios tomó de las mujeres que representan a la iglesia los espejos. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor, la sierva de Dios, para comenzar a ser fructífero en la obra de Dios, tiene que dejar de mirarse a sí mismo y comenzar a ver por medio de las Escrituras. Ana, mirándose en su condición de estéril, no podía disfrutar del amor del Cana. Sin embargo, si usted mira en las Escrituras, en 1 de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 4, dice que cuando subían al templo para adorar a Dios, el Cana tomaba del sacrificio y le daba a su mujer Penina, le daba a sus hijos, le daba a sus hijas, o sea que Penina le había dado hijos e hijas. Pero cuando llegaba a Ana, le daba la mejor parte del sacrificio. Pero Ana seguía afligida y seguía triste.
Y en el verso 6 del capítulo 1 dice, pero el Cana le dice, pero ¿acaso no te soy yo mejor que el amor de 10 hijos? ¿Por qué lloras? Ella se veía que era infértil, que no podía darle hijos, se miraba a sí mismo y no podía disfrutar del amor de su marido. Así también muchos cristianos que hoy se miran a sí mismos en su condición, no valgo nada, no puedo nada, no soy constante en nada, no pueden disfrutar del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Un ejemplo claro que podemos tener de esto es allí en el libro de Éxodo, pero en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, todos sabemos cómo lo llamó, ¿no? Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro allí en el desierto y vio una zarza que no dejaba de arder. Una zarza es un arbusto pequeño, comúnmente en un desierto y en una montaña es de poca raíz, casi siempre sabe ser un arbusto seco. Lo único que tiene verde es la raíz, pero todo lo demás es seco. Entonces él miraba que estaba prendida a fuego, lo cual era común que se prendieran fuego esos arbustos. Pero lo que no era común que no dejaba de arder. Así que como no dejaba de arder, se acercó. Mientras él iba, Dios le habla desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el cual estás es santo. Y esto dio para muchas y da para muchas interpretaciones, pero yo quiero compartirles una interpretación, que es un poco también lo que hoy mencionaba la hermana allí en el capítulo 13 de Juan, cuando el Señor dijo, no necesitáis lavar otra cosa que vuestros pies, porque ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El calzado significa todo aquello que nosotros hicimos para llegar hasta un lugar. Significa nuestra experiencia, nuestra comprensión, nuestra cosmovisión de la vida. Y Dios tenía que darle un encargo, tenía que comisionarlo para una tarea, así que Él tenía que dejar la experiencia, dejar las vivencias, dejar todo lo que Él había obtenido para llegar hasta ahí, para recibir el encargo del Señor. Tenía que dejar a sí mismo para poder oír y recibir el encargo de Dios. Sin embargo, le costó. Si usted mira el capítulo 3, Dios le comienza a hablar, le dice, mira, te voy a enviar a la nación de Israel, tú vas a comunicarle. Y lo primero que Moisés dice allí en el verso 8, dice, en el verso 5, y 8, y ahí le dice, y cuando yo vaya a los de mi pueblo, ¿qué les digo? ¿Quién me envió? Dijo, diles que te envió y yo soy. Dijo, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy? Se seguía mirando a sí mismo. Él decía, si voy, me van a decir, pero ¿de dónde le conoce a Dios? Si le conoce a Dios, que nos diga qué Dios es el que le ha enviado. Dios le dice, ve y diles que yo soy, te envió. Pero si voy a Faraón, Faraón me va a mirar y va a decir, ¿quién es este para que venga delante de mí a decirme que deje ir libre a la nación de Israel? ¿O no recuerda que cuando nosotros quisimos mantenerles sometidos y oprimidos, mandamos a matar a todos los niños varones? Nacidos, varón, los mandamos a matar para reducir la población y así mantenerlos sometidos y oprimidos. ¿No recuerda Y dijo, Señor, ¿qué tienes en la mano? Y él tenía una vara, la vara del pastor, el cayado. Y dice, bueno, tira tu vara, arroja tu vara y se convierte en una serpiente. La vuelve a tomar y se vuelve a convertir en un cayado. Mete tu mano en tu pecho y la sacó leprosa, la vuelve a sacar y estaba sana. Comenzó a mirar toda clase de señales, pero no le era suficiente. Amén. En el capítulo 4 del libro de Éxodo, en el verso 1 dice, ellos no me creerán. A pesar de todo decía, ellos no me creerán. En el capítulo 4, en el verso 10 dice,
Está bien, voy a ir, pero hay otra cuestión. No soy hombre fácil de palabras, soy tartamudo. O sea, también constantemente él estaba mirando su yo, estaba mirándose a sí mismo. Y para poder hacer la obra que Dios le comisionaba a hacer, él tenía que dejar de mirarse a sí mismo y comenzar a caminar por la palabra de Dios. Tenía que comenzar a andar por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como congregación, cuando hemos tenido las convenciones aquí, las convocatorias en este lugar, hemos llegado a hospedar hasta unas 60 personas. Y ustedes saben lo que cuesta organizarse, ¿no? Y bueno, y esto lo hacemos como iglesia local. Hay otros campamentos o otras convenciones que tienen organización para un mayor número. Pero yo les hablo de nuestra experiencia. Ustedes saben lo que significa darle de comer a 60 personas que vienen de afuera, más los que vienen en esos días a la reunión y darles hospedaje y ver que las camas estén. Saben todo lo que cuesta, ¿no? Organizarse en eso, ¿no? Lo hacemos con mucha alegría, sabemos que son motivos de fiesta. Imagínese liderar 6.000 hombres sin contar las mujeres, 60.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, durante 40 años en el desierto. Que tengan de comer, que tengan de beber, que tengan calzado, que tengan vestido. Porque en definitiva, todos los problemas que tenían, ¿a quién iban? No iban a Dios, iban a Moisés. Amén. Y Moisés tenía que resolver. Tal es así que en un momento su suegro le dijo, mira, si tú sigues en esta dirección, no te va a ir bien, porque es mucha la labor que tenés. ¿Por qué no escoges varones que sean de tu mismo espíritu y repartes la tarea? La divides la tarea. Amén, lo que tenemos como el consejo de Yetro y que hasta se ha hecho parte de algunas estrategias ministeriales, ¿no? Lo que es grupos celulares y eso. Sin embargo, dice que Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés. O sea, en Moisés estaba la capacidad para llevar adelante semejante tarea. Cuando repartió la tarea, tomó de lo que había en Moisés y lo puso en otros varones para que por medio de esos varones también se realizara la tarea. Pero ¿qué es de lo cual nosotros estamos hablando? Cuando un hombre renuncia a sí mismo, entonces puede comenzar a hacer una gran obra para Dios. Tal es así el ejemplo más claro que nosotros tenemos en la Biblia. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Dijo, siendo Dios, el autor de la carta a los Filipenses, no tomó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella y tomó la condición de un hombre. Y en esa condición se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Con su obra redimió a la humanidad toda. Reconcilió la humanidad toda, la creación toda fue reconciliada por la sangre de ese hombre que renunció a sí mismo y se hizo obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Gran proeza, ¿no es cierto? Gran victoria dio Dios a través de ese hombre, el cual es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos queridos, por eso es que la fuente de bronce tenía que ser hecha de los espejos de las mujeres, porque la iglesia, para comenzar a fructificar, no basta con tener el buen deseo de querer servir, no basta tener el buen deseo de querer seguirlo al Señor, no basta de tener aún la determinación en sí mismo de estar comprometido con Cristo hasta el final de los días. Requiere que se deje de mirar a sí mismo y comience a caminar por la palabra de Dios. Otro ejemplo que nosotros tenemos, lo tenemos en el apóstol Pedro. Cuando el Señor lo llama al apóstol Pedro, y nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 17, ¿qué es lo que le dice? Os haré pescador de hombres. ¿Qué era lo primero que él pensaba? Ya no voy a pescar más peces, voy a comenzar a pescar hombres. Sin embargo, durante 3 años, Pedro prácticamente no hizo otra cosa que permanecer al lado del Señor,
aprender del Señor y ver al Señor obrar. Amén. Prácticamente no hizo otra cosa que eso. Aprender del Señor, mirar lo que el Señor hacía, ver al Señor obrar, y no cumplía con su ministerio. Aún hasta en algunas oportunidades le fue de tropiezo al Señor. En una oportunidad, después de que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén, pero si ahí están esperándote para tomar tu vida, le dijo, apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro que hacía un ratito le había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. En otro momento vinieron los soldados a tomarle al Señor Jesucristo y él desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote. Amén. Y el Señor lo miró y le dijo, ¿no sabes que el que a hierro mata, a hierro va a morir? Tuvo que restaurarle la oreja. Amén. Tuvo que restaurarle la oreja al siervo. Entonces nosotros, hermanos, podemos mirar que aún este Pedro, que estaba con un llamado a ser pescador de hombres, que estaba decidido a seguirlo al Señor, era sincero. Cuando Jesús dijo, miren, el pastor va a morir y todos se van a escandalizar, las ovejas van a ser dispersadas. Pedro dijo, yo no, yo te voy a seguir. Aún si me es necesario ir hasta la muerte, voy a ir contigo. Tenía la sincera determinación de seguirlo. Pero él se seguía mirando a sí mismo y no caminaba por la palabra del Señor. El Señor le dijo, Pedro, ciertamente antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y nosotros cantamos una canción, ¿no es cierto? Mirando los ojos del maestro, viendo los ojos del maestro, lloró amargamente Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque ahí se descubrió su sí mismo. Él no lloró por haberle defraudado al Señor. Él lloró por sentirse defraudado de sí mismo. Por decirle al Señor, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte y ver que lo que el Señor había dicho acerca de él se cumplía. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué Pedro tenía esa imagen? Porque se seguía mirando en su espejo. Todavía no había dado el espejo para la fuente de bronce. Y así nos pasa a todos los que nos miramos en nuestro propio espejo y no nos miramos en la fuente de bronce, que es símbolo de la palabra de Dios. Cuando uno se mira en su propio espejo, no va a tener una imagen clara acerca de la obra y de la voluntad de Dios. Pedro tenía que haber dicho, bueno, el Señor dijo que Él me haría pescador de hombres. El Señor dijo, yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Tenía que haber dicho, gracias Señor, la verdad ciertamente te voy a negar, porque si tú dices que te voy a negar, tú no eres hombre ni hijo de hombre. Yo mismo he dicho que tú eres el Cristo, así que no puedes mentir, no hay engaño que proceda de ti. Entonces ciertamente te voy a negar, pero te estoy agradecido porque le rogaste al Padre que no me le faltara la fe. De vuelta en Galilea nos vamos a encontrar y tú me vas a confirmar. Tenía que haber dicho todo eso, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque no estaba sosteniendo la palabra del Señor, él estaba sosteniendo su imagen, la imagen que tenía de sí mismo. Y cuando llora amargamente, ¿por qué? Porque descubre su sí mismo. Y ahí es cuando, dándose cuenta de su imagen y teniendo una clara imagen de sí mismo, entonces renuncia a su sí mismo para obedecerle al Señor. Por eso podemos ver en la palabra de Dios, así en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el verso 15 y en el verso 18, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Amén. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, maestro, todas las cosas. Dios ya no dijo, sí, yo te amo, yo estoy consagrado, estoy dedicado. No, dijo, ya está, basta. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, sino lo que tú dices y lo que tú piensas. Así que dice, tú sabes todas las cosas. Pastorea mis ovejas. Ahí se cumplió el propósito de Dios en su vida y desde ahí su vida comenzó a ser transformada. Al igual que Ana,
que no podía disfrutar del amor de su marido porque miraba su condición. Así cada vez que nosotros como iglesia miramos nuestra condición en nuestro espejo, no en el espejo de la palabra de Dios que refleja nuestro verdadero ser. Porque si hay algo que refleja nuestro verdadero ser es la Escritura, ¿no es cierto? Dice, todo hombre mentiroso. Amén. No hay temor delante de sus ojos, sus pies presurosos para hacer lo malo, su lengua como nido de serpiente. Ese es el retrato del hombre. Pero ese es el hombre que Dios amó, hermano. Ese es el hombre que Dios amó, hermana, por el cual envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio no es obra de los hombres. El Evangelio es un plan, un diseño divino, revelado a los hombres y dado a los hombres a conocer por la predicación del Evangelio, que es lo que hoy estamos compartiendo por obra, por gracia, por misericordia de Dios, no porque alguien sea capaz o tenga virtud alguna, sino porque a Dios le complació salvar al hombre por la locura de la predicación. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo viva por lo que cree, no por lo que ve. Nosotros no somos de lo que andamos por vista. Entonces, ¿para qué nos sirve el espejo? ¿No es mejor la fuente de bronce? ¿Por qué no tiramos nuestro espejo? Que es la imagen que nos creamos de nosotros mismos, de defectos y de virtudes, porque con defectos y con virtudes Dios nos escogió y nos llamó. ¿Pero para qué? Para que no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para aquel que nos llamó y nos justificó y nos santificó y nos redimió por medio de su sangre, a través del lavamiento de su palabra. Por eso le dijo, no necesito lavarte el cuerpo, porque ya está limpio por la palabra que os he dado. Solamente los pies. ¿Por qué? Porque con tus pies llegaste hasta acá. Con tus pies llegaste hasta acá. Esto es lo que vos lograste, esto es lo que vos alcanzaste. Bueno, dejá eso para andar por mi palabra. Renunciá a tu yo, renunciá a tu sí mismo para andar por medio de la fe. Porque el justo vive por lo que cree. No somos de los que andamos por vista, sino que andamos por fe. Y si andamos por fe, entonces no necesitamos de los espejos, pero sí necesitamos de la palabra de Dios revelada. Por eso me gozaba mucho cuando hoy nuestro hermano abría el culto y mencionaba acerca de la gracia que tiene la revelación de Dios. Que ciertamente es una gracia concedida. ¿Por qué? Porque cuánta gente está enfocada en su sí mismo, en sus logros. ¿Sabe con cuánta gente he hablado y ha dicho, si Dios no estuviera conmigo, yo no hubiera llegado hasta acá? No hubiera hecho lo que hice. Y están mirando la gracia de Dios por lo que hicieron y por lo que lograron. Y no por lo que Dios hizo en ellos. Hermano querido y hermana querida, no hay virtud alguna en el hombre. Si usted quiere mirar el retrato del hombre, vaya a Romanos capítulo 3. No hay virtud alguna en el hombre. Y Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos, para deshacer lo que era por medio de lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia. Y no se gloríen en los hombres, sino que se gloríen en el Señor. Y la fe no quede reposando en la sabiduría de los hombres, sino que repose en el poder de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, entre tanto más nosotros hacemos del espejo, que es la imagen que nos formamos, de quienes somos, de nuestros logros, de nuestros aciertos y desaciertos, para lo que respecta a la obra de Dios, no tiene ningún sentido. Lo que usted ha acertado o desacertado, lo que usted ha logrado o dejado de lograr. ¿Sabe cuántas veces una obra se mira como fallida? Sin embargo, es un tremendo éxito. Si no, mire lo que contemplan algunas religiones pseudo-cristianas, que hasta uno han dicho que Cristo ha fallado en la cruz del Calvario, sin embargo triunfó. Pero para el que mira humanamente, Cristo fracasó. Pero cuando nosotros vemos la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo.
Amén. Entonces, ¿fracasó o triunfó? ¿Y cómo es que algunos dicen que fracasó? Hermanos queridos, amados del Señor, por eso es que es importante que cuando nosotros miramos la doctrina de la iglesia, no basta solamente tener un buen deseo por la obra, no basta solamente querer hacer la obra, tener un buen deseo por el ministerio, por llevar adelante la obra del Señor, sino debemos caminar por la palabra de Dios. Si caminamos por la palabra de Dios, vamos a recibir la capacidad para liderar, para fructificar, vamos a recibir la capacidad para hacer grandes proezas, grandes obras, pero no por nosotros mismos, sino por la palabra de aquel que dice, y las cosas son. Porque todas las cosas subsisten por su palabra y fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces no necesitamos otra cosa que de la palabra, que el Señor dé la palabra. Si el Señor da la palabra, entonces téngase confianza y seguridad. Por eso es tan importante la vida de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es compartida en la vida de la iglesia y es confirmada también por la iglesia. ¿Por qué no fue dado el amén? Vio que el amén es una palabra que tiene la misma pronunciación en todos los lenguajes. ¿Por qué fue dado el amén? Porque es la iglesia la que puede decir así sea. ¿Cuándo? Cuando escucha la palabra de Dios revelada. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana porque nos has concedido traer, Señor, la exposición de tu palabra, cual alumbra nuestros entendimientos. Y ahora, Señor, habiendo recibido, Señor, la iluminación, Señor, por medio de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de entregar el espejo, Señor, que es la imagen que nos formamos de nosotros mismos y que tenemos de nosotros mismos, la necesidad que tenemos de sacar el calzado de nuestros pies, Señor, que es la experiencia, las vivencias que hemos adquirido en el correr del tiempo, Señor, para poder vivir por tu encargo, para poder vivir por tu palabra, Señor, y no por nuestro yo, no por nuestro sí mismo, Señor, sino para poder andar por medio de la fe, Señor, que es en la manera en que le hemos recibido al Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra, cual alumbra, Señor, nuestros entendimientos para manifestar tu verdadera voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, después de haber oído y recibido su palabra, vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a gozarnos en su presencia. Aleluya. Arde como un fuego mi corazón al oír tu palabra, mi Señor, traduce en mí una vida que rinda esto para. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto
la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia